Buenos días, doctor. Tenemos la introducción. La cultura y las artes desempeñan un papel fundamental en la vida de las personas y como tales promueven experiencias y aprendizajes básicos para todos los ciudadanos. Son un recurso privilegiado a la hora de descubrir quiénes somos y cómo nos relacionamos, posibilitando formas de pensamiento tan rigurosos como las de las ciencias o las matemáticas y tan divergentes como las de la filosofía o la literatura. Asimismo, contribuyen a que nuestras vidas sean más plenas en todos los sentidos, generando una parte significativa del capital intelectual y creativo, personal y social. El área de educación cultural y artística se entiende como un espacio que promueve el conocimiento y la participación en la cultura y el arte contemporáneos, en constante diálogo con expresiones culturales, locales y ancestrales, fomentando el disfrute y el respeto por la diversidad de costumbres y formas de expresión. Además, revaloriza los saberes culturales y artísticos ancestrales propios de cada región del país como recursos a través de los cuales reconoce y respeta la diversidad cultural del patrimonio, contribuyendo a su conservación y renovación. Este texto fue sacado de la página del Ministerio de Educación del libro ECA 2016. En el presente trabajo está creado para desarrollar actividades para la enseñanza con el teatro de sombras, ya que es una actividad que puede tener un impacto muy positivo en el desarrollo y la educación de los niños. Como docentes podemos incorporar el teatro de sombras en planes de clases de maneras diferentes, desde representaciones teatrales hasta proyectos de investigación. También podemos adaptar la actividad a diferentes edades y niveles, proporcionando materiales y desafíos apropiados para cada grupo. Como destreza seleccionada, hemos cogido el ECA 3.2.15. Su objetivo general: desarrollar la inteligencia inter y intrapersonal de los estudiantes de séptimo año de educación general básica, a través de cuentos, historias o relatos aplicados al teatro de sombras, con la finalidad de promover un ambiente de empatía, cooperación y autoconocimiento en el aula y en su entorno personal. Objetivos específicos: introducir a los estudiantes de séptimo de educación general básica sobre el teatro de sombras mediante una exposición en clases. Segundo, incluir métodos didácticos y estrategias para desarrollar la inteligencia intrapersonal e impulsar este proceso en cada alumno dentro de su enseñanza. Mejorar las habilidades de comunicación efectiva mediante la práctica regular de escuchar activamente, expresar claramente mis ideas y emociones. Practicar la expresión verbal y no verbal a través de la narración de cuentos y la actuación con las sombras, lo que ayuda a los niños a comunicarse de manera efectiva con los demás. Promover la reflexión sobre las propias emociones, pensamientos y experiencias a través de la interpretación de personajes y situaciones en las historias. Gracias. Desarrolla. Fundamentos del currículo de educación cultural artística. El currículo de educación cultural artística tiene como objetivo principal ayudar a los estudiantes a conectarse con diferentes formas de arte a través de la música, danza, teatro y artes visuales. Los estudiantes no solo exploran cómo se crean las obras de arte, sino también el valor que tienen en la sociedad y en la vida cotidiana. El arte se ve como una forma poderosa de comunicación que trasciende las palabras. Objetivos del currículo: fomentar la creatividad y la expresión artística mediante actividades que desafíen a los estudiantes a pensar de manera innovadora. Promover el respeto por la diversidad cultural, donde los estudiantes aprendan a valorar distintas formas de arte de diferentes partes del mundo. Desarrollar habilidades importantes como la comunicación, la reflexión crítica y la capacidad para trabajar de manera colaborativa
en proyectos artísticos. Enfoques pedagógicos, aprendizaje activo. Los estudiantes no son solo receptores de información, sino que se involucran en actividades que requieren su participación directa. El teatro de sombras es una excelente forma de poner esto en práctica, ya que los estudiantes crean las sombras y les dan vida. Trabajo en equipo. El arte es una experiencia compartida y muchas de las actividades que se ponen como el teatro de sombras requieren que los estudiantes colaboren y aprendan unos de otros. Diversidad e inclusión. En el currículo se resalta la importancia de reconocer y valorar desde la más, desde las más locales hasta los más globales. El teatro de sombras permite que se adapten historias y tradiciones de distintas culturas. Competencias a desarrollar. Creatividad. Al crear figuras y narrativas con sombras, los estudiantes son desafiados a pensar de manera original. Expresión verbal y no verbal. Las sombras ofrecen un medio para que los estudiantes expresen sus emociones y pensamientos sin palabras, desarrollando su capacidad de comunicación no verbal. Trabajo colaborativo. El teatro de sombras requiere que los estudiantes trabajen juntos para crear una representación, lo que refuerza sus habilidades para colaborar y coordinar esfuerzos. Relación con la destreza seleccionada. Esta destreza está enfocada en el desarrollo de la inteligencia interpersonal e intrapersonal e interpersonal. A través del teatro de sombras, los estudiantes pueden reflexionar sobre sus emociones y mejorar sus actividades para enfatizar con los demás, creando historias y personajes que les permiten explorar diferentes perspectivas. Desarrollo del manual de recursos y actividades. Actividad 1. Creando sombras mágicas. Objetivo, introducir a los estudiantes en el mundo del teatro de sombras, estimulando su creatividad mientras aprenden a contar historias. Metodología. Los estudiantes usarán sus manos o figuras hechas con cartulinas para crear sombras. Luego, inventarán una historia corta usando sombras como personajes. Esto les ayudará a ejercitar su imaginación y aprender a usar las sombras de manera creativa. Recursos: linternas o lámparas, cartulinas o materiales reciclables, pared o tela blanca para proyectar las sombras, cinta adhesiva para fijar las figuras. Evaluación: se observará cómo los estudiantes crean sus figuras y cómo logran integrar las sombras en una narrativa. Se valorará su creatividad y la claridad de la historia. Actividad 2. El juego de las sombras. Objetivo: fomentar la colaboración a través de un juego grupal en el que se debe contar una historia utilizando sombras. Metodología: los estudiantes se dividirán en grupos y cada uno será responsable de crear una parte de la historia utilizando sombras. Luego se presentarán juntos para contar una historia completa. El enfoque está en que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo y a coordinar sus partes para lograr una narrativa fluida. Recursos: sombras creadas con cartulina u objetos, luz, linternas o lámparas, pared o tela blanca, papel y lápices para escribir la historia. Evaluación: se valora la cooperación en el grupo y la coherencia de la historia al ser contada como un todo. Actividad número 3. Cuentos con sombras. Objetivo: desarrollar la expresión verbal y no verbal a través de la narración y las sombras. Metodología: los estudiantes escogerán un cuento o crearán uno propio y usarán sombras para representar los personajes y escenas del relato. La actividad ayudará a los estudiantes a mejorar tanto su capacidad para contar historias como para usar las sombras como una herramienta de expresión no verbal. Recursos: figuras de sombras hechas con cartón, luz para proyectar las sombras, pared o tela blanca, espacio para actuar y narrar. Evaluación: se evaluará la claridad y fluidez de la narración, así como la creatividad y efectividad de las sombras en la representación de los personajes.
Bueno, como actividad número 4 tenemos el teatro de sombras en acción, donde el objetivo principal es fomentar el trabajo en equipo de los estudiantes y la creatividad mediante una representación del teatro de sombras. Como metodología, los estudiantes trabajarán en grupos para crear y presentar una obra de teatro, completando utilizando sombras. Cada grupo tendrá que trabajar en conjunto para dar vida a las diferentes historias y personajes de este cuento. Como recursos tenemos la figura de sombras, la luz para crear las sombras, los espacios como para proyectar las sombras y los elementos tales como tela, disfraces, para enriquecer la representación de los estudiantes. Como evaluación se va a tomar en cuenta el trabajo en equipo, la creatividad, la coordinación de los estudiantes durante la presentación. Además, se podrá observar cómo las sombras contribuyen de manera narrativa y las emociones que los estudiantes buscan expresar. Como actividad número 5, vamos a presentar la reflexión a través de las sombras, con el objetivo principal de fomentar la reflexión emocional mediante el uso de las sombras. Como metodología, los estudiantes van a reflexionar sobre un tema emocional como la amistad, el miedo, la alegría, el temor, la ansiedad, y van a crear sombras que representen este tipo de sentimientos. Luego van a compartir con su grupo lo que cada sombra les ha ayudado a expresar de manera emocional. Con los recursos que vamos a contar es una cartulina para crear las figuras, luz para proyectar las sombras, un espacio específico para proyectar, papel para escribir las reflexiones de este proyecto. Como evaluación, se tomará en cuenta la profundidad de la reflexión personal y de cómo las sombras ayudan a los estudiantes a conectar en sí con sus emociones. Como valoración en la importancia del arte, tenemos que el teatro de sombras es una excelente herramienta que tenemos para el desarrollo de diversas habilidades en cada uno de nuestros estudiantes. A través de esta actividad tenemos que los estudiantes no solo aprenden sobre el arte, también sobre ellos mismos y saber su capacidad para conectar con todos sus demás integrantes. Tenemos la comunicación no verbal, ya que las sombras permiten que los estudiantes expresen emociones y pensamientos sin utilizar las palabras. Esto ayuda a comprender la importancia del lenguaje no verbal. También tenemos la creatividad. Al crear figuras y contar historias con sombras, los estudiantes ejercitan su imaginación y su pensamiento creativo. También tenemos la reflexión emocional. Al crear sombras que representan sus propios sentimientos, los estudiantes reflexionan sobre su interior, sobre cómo son y desarrollan su inteligencia. También tenemos el trabajo en equipo. Las actividades del teatro de sombras requieren que los estudiantes colaboren. Esto hace que refuercen sus habilidades de cooperación, sean más empáticos y también tengan un respeto por las ideas de los demás. Como conclusión, tenemos que el teatro de sombras ha demostrado ser una excelente herramienta educativa dentro de la asignatura de educación cultural y artística. A través de esta técnica, nuestros estudiantes no solo desarrollan su creatividad, también mejoran habilidades importantes como la comunicación no verbal, la empatía y el trabajo en equipo. Tienen la oportunidad de expresarse mediante las sombras. Esto les permite explorar sus emociones y pensamientos de una manera diferente, abriendo un espacio para la reflexión y su autoexploración. Uno de los aspectos más poderosos del teatro de sombra es la capacidad que tiene para fomentar la colaboración entre todos los estudiantes. Es un proceso en el que crean. Estos estudiantes tienen que organizarse, planificar y trabajar juntos para poder darle forma a una historia completa. Este tipo de interacción no solo fortalece la capacidad de los estudiantes para trabajar en equipo, sino que también les enseña a valorar la aportación de cada uno de los miembros del equipo. El teatro de sombras también favorece el desarrollo de la inteligencia emocional. A medida de que los estudiantes crean y representan personajes y escenas, también tienen la oportunidad de ponerse en el zapato de otro compañero y entender sus emociones y reflejar aspectos de su vida a través de historias que cuentan. Este ejercicio no tiene solo valor artístico, sino tiene un profundo impacto en su crecimiento personal. Esto sería todo. Muchas gracias.